llevando la palabra de Dios. La semana pasada, o la última vez que nos reunimos, estábamos hablando de la relación entre el Padre y el Hijo. Y estábamos viendo lo que era el ángel de Dios en el Antiguo Testamento. Y también estamos viendo que, pues, podríamos decir que Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces habíamos visto que estaba el Padre, pero también existía el ángel de Dios. Y también existía la palabra, y estudiamos la palabra Elohim. Que Elohim es un plural, y una de las definiciones de la palabra Elohim es jueces. Pero también es una palabra plural, es más de uno. Y entonces, pues cuando en Génesis, que vamos para allá hoy de nuevo, menciona que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por ejemplo, pues no está hablando de los ángeles, porque Dios no tiene que darle cuenta a los ángeles. Entonces habíamos hablado también sobre la Trinidad, que hay grupos de 3, y entonces pues hay una, o sea, Dios se puede multiplicar en las veces que quiera, pero hay un patrón de 3, ya sea en la Biblia y hasta fuera de la Biblia, y dimos unos ejemplos. Pues entonces, continuando, le doy gracias a mi esposa porque ella fue la que me dio la idea, que me dice, mira, pero hazte ahora, porque ya vimos la relación de Padre e Hijo. Pues entonces ahora vamos a estudiar la relación de Padre y Espíritu Santo. Para entonces pues poder tener, entonces cubrir los 3 puntos, ¿verdad? Entonces pues por eso es que estamos hoy aquí, el Dios y su Espíritu. Por eso es que tenemos que volver a Génesis 1:1, porque todo comenzó allí. Entonces como todo comenzó allí, y le traigo de nuevo lo que es el interlineal hebreo con las palabras en inglés, pero aquí estamos. Entonces quiero que usted sepa que yo uso un website que se llama Bible Hub. Se le quedaron los ojos. A la hermana se le quedaron los ojos. Hay un website que yo uso que se llama Bible Hub, y ahí es de lo... El problema con los interlineales hoy día, y se lo digo desde ahora, es que no son 100% de acuerdo a como dice la palabra. Entonces hay algunos que todavía se mantienen puros, que mantienen la palabra en hebreo, la misma definición en inglés o en español. Entonces, pues Bible Hub es uno de ellos. Por eso yo uso Bible Hub, porque es uno de los que quedan pocos que mantiene la purificación de la definición. Dice así: en el principio creó Dios, ese Dios que en su Biblia en español dice Dios, usted tiene que poner Elohim. Porque cuando definimos quién es ese Dios, se entiende mejor la Biblia. Hoy es bien clase. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ese Espíritu de Dios, en hebreo le llaman el Rúa. Y aquí lo tenemos, el Rúa. Ese Rúa, que es el Espíritu, se define como espíritu, como tempestad, como aliento, como viento y como mente. Quiero también que sepan una cosa. Cuando usted lea su Biblia, por eso es que a mí me gusta siempre ir al original. Cuando usted lea su Biblia y usted, especialmente en el Génesis, y especialmente esos primeros capítulos, cada vez que usted entienda o diga la palabra Dios, ahí va Elohim. Elohim es el plural. Cada vez que usted vea la palabra Jehová, ahí va el primer nombre de Dios o de la Trinidad, que es el tetragamatón, las 4 letras sagradas, que es al que nosotros le llamamos Hashem, que es la palabra. ¿Ve? Si usted lo lee en ese concepto, usted va a entender mejor ese Génesis. Porque entonces usted va a leer, entonces dijo Elohim, Hashem, o Elohim del Creador, ¿ve? Pero cuando usted lo lee en español, dice Jehová Dios. Cuando usted lo lee como Jehová Dios, no se entiende lo que quiere decir en hebreo. En hebreo se explica más cuando usted lo lee y entiende que hay más de uno y entiende que está hablando de un Dios que tiene 3 o más o sea, seres, por decir así, seres. Anyway, seguimos. Dice así: y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu, como le estaba diciendo,
aquí lo puede ver, se llama Rúa. El Rúa es espíritu, tempestad, aliento. ¿Por qué le menciono aliento? Porque le voy a traer un versículo nuevo. Génesis 2.7. Porque dice en Génesis 2.7, entonces Hashem, ¿ve? Hashem, el tetragamatón. Hashem, Dios. Hashem, el Todopoderoso, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento. Entonces, Elohim sopla de su ser, de su aliento. El que le sopla aliento al hombre cuando lo crea no es la primera persona, que sería en su Biblia Jehová, sería Elohim, el plural, las tres personas, o sí, las tres personas, vamos a ponerlo en las tres personas. ¿Me entendieron o no? ¿Estamos ahí? El que sopla el aliento es Elohim. Ok, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el hombre vive gracias al Espíritu de Dios. Lo vemos. Ahora bien, aquí lo tenemos de nuevo. Aquí está en hebreo y lo explica. Él sopla, Dios, Elohim, sopla aliento de vida y da vida al hombre. En Éxodo 31, del 1 al 5, dice así: habló Hashem a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim. De nuevo, lo he llenado del espíritu de Elohim, del espíritu de la Trinidad. Para explicarlo así mejor. Lo he llenado del espíritu de la Trinidad. ¿Ven? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastar y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labores. Entonces, está el Padre y está Elohim. Son la misma persona. El Padre es parte de Elohim. Elohim es plural. El que está dando en esa parte de Elohim, ahí está el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver ya mismo, que también es parte de la acción. Y lo vamos a ver ya mismo, lo va a entender ya mismo mejor. Ahora bien, ese espíritu baja donde el que Dios escogió y le está dando sabiduría, y le está dando inteligencia, y le está dando ciencia, y le está dando arte, y le está dando conocimiento de hacer diseño. No, ¿qué hemos visto malo ahí? Nada, ¿verdad? Pues cuando usted confía en Dios, todo lo que Dios le da va a ser bueno. Pero tiene que confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, Dios le va a dar de su espíritu para desarrollar capacidades. Entonces, Elohim va, ese espíritu. ¿Qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? ¿Quién fue el que bajó? El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es parte de esa Trinidad. Es parte de ese Elohim. ¿Y qué nos dio? El aliento de él. ¿Para qué? Para que salgamos ¿a qué? A evangelizar. Para que salgamos a hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Qué fue lo que pasó después que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés? Salieron y hablaron en diferentes idiomas y estaban hablando de las buenas cosas que Dios hace. De lo que le llaman en inglés el gospel, el evangelio. ¿Ves? Entonces, Dios da la capacidad para nosotros hacer buenas obras. Pero usted tiene que dejarse guiar. Si usted no se deja guiar, no lo va a ver. Primera de Tesalonicenses 5:19, y esto es bien importante, no apagues al Espíritu. No lo apagues, porque entonces estás apagando lo que Dios te da. Dios te está dando de su Espíritu para hacer buenas obras, para que trabajes con Él. Este está dando parte de Él. Este está dando parte de Él, de su poder. Este está dando, cada vez que tú aceptas a Cristo como Salvador, tú tienes parte del poder de Dios para obrar para Él. Y tú lo vas a pagar. Decir, no, Señor, no. Y yo creo que esto yo lo dije una vez. Recuerdo cuando un joven vino donde mí y me dijo que él había recibido el llamado de pastor.
Y yo le dije, entonces, ¿qué haces aquí trabajando? Y lo que estaba haciendo. No, pues se lo di a mi esposa. Y ahora ella es la pastora. Y yo le digo, pero si el llamado fue a ti, ¿por qué tú se lo das a tu esposa? No se supone que si Dios quiere a tu esposa, pues para que hubiera cogido a tu esposa. Y el muchacho se queda callado, no sabe qué decir. Pero es una pena como no valoramos lo que Dios nos da. Porque mire que Dios nos da. Muchas veces no lo vemos, pero Dios nos da. Y Dios nos salva y muchas veces no lo vemos y Dios nos salva, ¿verdad? Ya mismo vamos a ver algo más. Números 11, 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras que Dios, el Todopoderoso, el Padre, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Los hizo estar alrededor del tabernáculo de Dios, a los 70. Entonces Dios descendió en la nube y le habló. ¿Tú sabes lo que es eso? 70 alrededor del tabernáculo, Dios baja en su nube. Y dice, y tomó del espíritu que estaba en él. Y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Siempre que Dios trae su espíritu donde usted, hay una acción, hay un cambio. Por eso cuando usted acepta a Cristo como Salvador, tiene que haber un cambio en su vida. Es bien difícil, por lo menos para mí, con mis imperfecciones y todo, es bien difícil para mí una persona que me diga, yo soy cristiano y acepto a Cristo como Salvador, pero sigue haciendo sus cosas malas, sigue haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, se me hace bien difícil entender cómo una persona, si la Biblia a mí me dice que llegó el Espíritu a ti y hay un cambio porque el Espíritu crea una acción para bien en tu vida, tú sigas haciendo cosas malas. Entonces a mí me hace como que, de verdad, o sea, te dices llamar cristiano, aceptaste a Cristo como Salvador, pero todavía sigues haciendo lo de tu vida pasada. Sigues con tus cosas. Entonces pues es como que un poquito difícil. Pero, volvemos, yo soy imperfecto, así que ahora, esta parte me gusta mucho porque aquí la vemos. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo era con Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo usted lo puede entender como palabra. Porque algunas Biblias dicen verbo, otras Biblias dicen palabra. En griego, la palabra es lego. ¿Usted sabe lo que es lego? El juguete ese lego de los bloquecitos. Pues esa misma palabra, eso es lego, eso es verbo en griego. Y significa proponer, decir, hablar o pronunciar. Si usted se fija, todos están relacionados con acción. Tú propones hacer algo, tú dices algo, tú hablas algo, tú pronuncias algo. Es una acción, algo va a pasar. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a su vida, algo tiene que pasar. Y como Dios es bueno, tiene que ser algo positivo en su vida. Entonces, dice así, que en el principio era la palabra. Y ese verbo era con Dios. Entonces ya estamos hablando que esos dos personas son una. ¿Ves? Pero entonces en Juan 1:14 dice que ese verbo se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es ese? Cristo. Pues entonces, el verbo, el Padre y el Hijo, tú, son la misma persona. Ahí vemos la Trinidad. Para aquellas personas que no creen en la Trinidad. Y conozco mucho. Sí, conozco mucho que no creen en la Trinidad. Que me está raro que no crean, pero aquí está. Aquí la tenemos. Entonces tenemos el verbo, la acción. Tenemos el Padre, que es el uno con el verbo, lo dice ahí en Juan 1:1. Pero también tenemos el 14 que dice que el verbo se hizo carne, Jesucristo. Tenemos los tres. Elohim. Ahí está la palabra Elohim. Y la palabra Elohim también significa jueces. Significa que ellos tres son los que juzgan. Entonces cuando usted diga, no, que Dios es amor, sí, pero también te va a juzgar por tus acciones. Yo he conocido y he hablado con personas que dicen, pues yo espero que Dios no me juzgue fuerte. Y no, Dios te va a juzgar de acuerdo a lo que tú hiciste. De acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus acciones y de acuerdo a tu comportamiento, tú vas a recibir lo que hiciste. Entonces cuando acepto a Cristo como Salvador, recibo al Espíritu Santo para buenas acciones. ¿Qué hago con esas acciones? De acuerdo a lo que yo haga, de acuerdo a lo que voy a recibir en el juicio final. Entonces no depende de Dios
si recibo un castigo malo o si recibo algo bueno. Depende de mis acciones. Él solamente va a ser el juez. Ahora, Dios tiene el poder de castigar. Tenemos que comportarnos bien. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como decía la hermana, hay que ¿qué? Tener paciencia. Esa es la más difícil. En Gálatas 5, 22, 23, y lo hemos leído antes. ¿Cuáles son los gozos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales males no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque estás haciéndolo bien. Si lo haces bien, la ley no te va a perseguir. Si lo haces mal, pues ahí está la ley. Pero si lo haces bien, la ley no te va a perseguir. Entonces, si trabajas en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay ley para ti. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Hay que pedir perdón todos los días? Sí. ¿Dios conoce nuestras debilidades? Sí. Sí, es verdad. Pero para eso está el Espíritu Santo, para darnos la fortaleza para controlarnos. Y estos dones vienen de Dios. Vienen de Dios. En Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, mi rúa. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, el Espíritu y el Padre son la misma persona. Están ahí, viven. Son parte del Elohim, del plural. En Isaías 11:1-3, y por eso quería venir aquí también, porque dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría. O sea que el Espíritu de Dios tiene sabiduría. Y de inteligencia. El Espíritu de Dios también es inteligente. Entonces, son la misma persona, mucha sabiduría, mucha inteligencia. El Espíritu de consejo nos da consejo. Ahí la palabra que dice y de poder, en el hebreo es victoria, nos da victoria. Entonces el Espíritu de Dios nos da la victoria. Lo que pasa es que hay que pelear, pero hay que aprender a pelear. Porque si aprendemos a pelear con mi fuerza no voy a llegar. Pero la palabra de Dios nos enseña dónde buscar la fortaleza, ¿verdad? El escudo, el yelmo, eso es otro tema. Pero está la palabra y todo eso. Y entonces, llevar el evangelio y hacer la voluntad de Dios. O sea que el espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y le hará entender diligente en el temor de Dios. Entonces, el espíritu de Dios nos enseña con diligencia lo que tenemos que hacer. Le traje ese versículo, como le dije, porque habla sobre la sabiduría. Porque cuando vamos a Proverbios capítulo 8, se personifica la sabiduría. Entonces la sabiduría en Proverbios capítulo 8 habla como totalmente una persona. Y miren lo lindo que habla. Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Que vive por la eternidad. Lo dice Proverbios capítulo 8. 22. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuese las fuentes de las muchas aguas. Antes de que los montes fueran formados. Antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando arribaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento. Cuando establecía el fundamento de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién? ¿El Espíritu? Entonces, si el Espíritu está ordenándolo todo con Dios, podemos ver
la unión, pero a la misma vez una división de dos personas. Volvemos, el tema es interesante. Lo que pasa es que tenemos que entender que el Espíritu se está expresando aquí individual y Dios se está expresando individual, pero son la misma persona. Aleluya. Lo mismo que el Padre y el Hijo, como lo vimos la última vez que nos reunimos. El Padre tiene su trabajo, el Hijo tiene su trabajo, y acabamos de ver en Juan que el Espíritu, el Padre y el Hijo son uno. Pero a la misma vez también trabajan individuales. Aleluya. Difícil, poquito. Seguimos. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo el tiempo. Me regocijó en la parte habitable de su tierra. Escuchen esto. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea que la delicia del Espíritu Santo es estar dentro del hombre. Míralo ahí. Búsquelo, Proverbios 8:31. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces la delicia del Espíritu Santo es habitar dentro de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Proverbios 8:4-14. Dice así. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples. Cuando habla de simples, estamos hablando de una persona que no le gusta investigar, que no le gusta estudiar, que no le gusta buscar el conocimiento, que sencillamente, como dicen por ahí, en el buen puertorriqueño, lo tiran así y como caiga ya se queda. Eso es una persona simple. Una persona simple es, pues, déjame ahí sentado, ya está. Esa es una persona simple, que no indaga, que no investiga, que no corrobora, que no estudia. Eso es una persona simple que sencillamente nada. Entonces, ¿qué te dice el Espíritu? Entended, oh simples. ¿Qué te está diciendo? Levántate de esa silla, coge esa Biblia y ponte a estudiar. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Levántate de esa silla, ponte a orar. Levántate de esa silla y ponte a ayunar. Levántate de esa silla y pon en obra lo que Dios te está dando. Porque lo que te está dando Él es bueno. Eso es lo que te está diciendo. Dice así, discreción y vosotros necios. ¿Usted sabe lo que es un necio, verdad? Un necio es una persona que Dios le dice, apartaos de mí, no quiero saber de ti. Usted se imagina que Dios te diga a ti, mira, no quiero saber de ti. No hay esperanza. Sencillamente no hay esperanza. Es penoso. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? Piérdete, no quiero saber de ti. No hay esperanza. Es triste. Entrad en cordura. Dice, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. O sea que el Espíritu Santo habla cosas buenas, excelentes, y dice que quiere que tú hagas lo recto ante Dios. O sea que el Espíritu Santo nos guía para hacer lo bueno. Pero volvemos, no podemos apagarlo. ¿Cómo lo vamos a apagar? Pues haciendo lo malo, no haciéndole caso. Muchas veces queremos hacer esto, lo hago, no lo hago. ¿Está bien? Sí, pues lo hago. ¿Está mal? Pues mira, aguántate. Y el Espíritu te va a ayudar a que te aguante. Oh, no le hiciste caso, pues entonces, lamentablemente. Estamos hablando, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción. Entonces, cuando yo cometo una acción, eso va a llevar una consecuencia. La consecuencia es positiva, la consecuencia es negativa. Entonces, pues hay que ir por ahí. Vaya pensando en qué usted está fallando. No me lo tiene que decir a mí. Cada persona tiene que autoevaluarse. Y Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo. Ayúdame a que tu Espíritu Santo brille en mí. Ayúdame a hacer la voluntad tuya. Ayúdame a tener el gozo del Espíritu. Se me olvidó la palabra. Los dones del Espíritu. Ayúdame a tener los dones del Espíritu. Ayúdame a desarrollarlos. Y entonces uno va mejorando. Poco a poco. Esto es un proceso. Esto tampoco es de la noche a la mañana. Es un proceso. Es una batalla diaria. Dice así. Abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará la verdad.
y la impiedad abomina mis labios. O sea que el Espíritu Santo no le gusta lo malo. No le gusta lo malo. Justos son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Cuando usted Dios le habla en oración, usted tiene que hacer una cosa primero. Primero tiene que orar, ¿verdad? Si oye la voz del Señor que le dice algo, usted tiene que verificar lo que usted está escuchando con la palabra de Dios. No vaya a ser que le esté hablando sea otra cosa. Aleluya. Sea otra persona y usted está confundiendo. Y la semana que viene, si me sale, si Dios no me cambia los planes, vamos a estudiar los musulmanes, porque ahí pasó algo. Porque le voy a adelantar. Ellos dicen que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma. Y el ángel Gabriel le da los escritos a Mahoma. Pero resulta que esos escritos de Mahoma van completamente en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿fue el ángel Gabriel? ¿O fue otro ángel? ¿Ve? Entonces ahí hay un conflicto. Entonces, cuando usted escuche algo, usted ora, verifique en la palabra de Dios lo que usted escuchó, y si es bueno, pues hágalo. Si es malo, espérate que aquí hay alguien que está jugando conmigo y quiere que yo caiga. Se lo digo porque mire qué boludo que tenemos con los musulmanes hoy día entrando a todos los países y ya están en Estados Unidos. Hace 4 o 5 meses atrás no estaban aquí. Ya están aquí. Pero seguimos eso la semana que viene. La semana que viene me tirarán piedras. Aleluya. Dice así. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. O sea que la sabiduría, saber escoger entre lo bueno y lo malo, es más importante y más valioso que todo el dinero del mundo. Inclusive, si nosotros tenemos sabiduría, podemos crear buenas acciones y buenas conclusiones y buenos pensamientos que me pueden dar más oro y plata que la misma que podría recibir de otro lado. Entonces, y hago las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice así, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se deseare no es de compararse con ellas. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Entonces hay sabiduría, ciencia y hay buen consejo. El temor de Dios es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que ya tiene 4 cosas que tenemos que tratar de evitar para estar bien con Dios y para que el Espíritu Santo se exprese en nosotros. ¿Y cuáles son? No sea soberbio. Una persona soberbia no va a conseguir el Espíritu Santo. La arrogancia, no sea arrogante. El mal camino. Cada vez que usted vea que hay algo mal, mire, aléjese del mal camino. Y la boca perversa. Cuando usted habla mentira, cuando usted habla para meter en problemas a otro, cuando usted es bochinchoso, cuando usted tenga cuidado con eso. Porque dice que esas cosas el Espíritu las aborrece. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Qué interesante. El Espíritu dice mío es el poder. Pero el poder no es del Dios Todopoderoso. Porque son la misma persona. Es lo mismo. O sea, es la misma persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los mismos. Si suyo es el poder, el Padre tiene el poder y el Hijo tiene el poder. Entonces, dice así. Le traje esa fotito. Zacarías 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro, todo de oro,
con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, con su acción. Le traje todo esto para que usted vea que no importa lo que pase en su vida. Entonces dice, así ha dicho Dios de los ejércitos. Inclusive ahí, Dios de los ejércitos. Yo quiero que usted vea que Dios utiliza el espíritu para la acción. O sea que cuando algo tiene que pasar en la vida del cristiano, el que actúa es el Espíritu Santo. Para que usted vea cómo es el orden divino y cómo cada uno tiene su posición. El Creador, el Padre Todopoderoso, está en el trono. Su Hijo vino a la tierra, se encarnó, murió y nos da la salvación. ¿Pero qué dijo Cristo? Me voy, pero les dejo ¿a quién? Al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? La acción del Padre. El Hijo en carne no puede vivir dentro de nosotros, pero su Espíritu sí. Entonces, el Padre está sentado en el trono. El Hijo vino a hacer el trabajo de rescatarnos. Pero nos deja el Espíritu Santo, nos deja que actuemos a través de Él. Por eso es que el Hijo es tan importante en el ámbito de salvación. Porque no hay Espíritu Santo si no está aceptación al Hijo. Si no hay una aceptación al Hijo, no hay Espíritu Santo. By the way, por cierto, yo quería aclarar esto bien. ¿Usted sabía que nadie ha podido hacer lo que Dios hace? Y le explico ahora. Porque usted sabe que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, todo el sistema del cosmos estaba en su sitio. Dios estaba muriendo en la personificación de Cristo en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez Él estaba sosteniendo todo el cosmos, todos los planetas. No había nada en desorden mientras Cristo estaba muriendo. O sea, Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que podría hacer eso. Él no puede hacerlo. Él sostenía todo mientras Él sufría la cruz del Calvario, sufría los latigazos, sufría todo el martirio que sufrió. Qué interesante. No ha habido nadie que lo pueda hacer. Y ya estamos acabando, me quedan 2 versículos. Y le digo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y es que se lo estoy diciendo. Y se lo vuelvo a decir y se lo voy a volver a repetir. De la única manera que tenemos el Espíritu es a través del Hijo, aceptando al Hijo como Salvador. Ahí tenemos el Espíritu del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Ahora bien, dice así, mas vosotros no vivís según la carne. O sea que nosotros se supone que nuestro caminar, nuestro andar y nuestro vivir no sea de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Para yo conocer lo que el Espíritu quiere, yo tengo que estudiar. O sea, tenemos que dejar la vagancia. Tenemos que dejar la vagancia, tenemos que coger nuestras Biblias, tenemos que leerla y tenemos que seguir hacia adelante. Y yo sé que usted me va a decir, no, pues mira, ya me leí la Biblia 5 veces y ya me es repetitivo. Eso es lo que, porque la mayoría de las personas eso es lo que dicen. Pero cuando usted empieza a buscar qué dice esta palabra, qué dice el original, de que este tema viene aquí, empieza acá y sigue acá, y empieza a buscar versículos y empieza a buscar por tópico,
vamos a hablar del pecado, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la obediencia, vamos a hablar del amor. Cuando usted empieza a buscar así, o cuando usted empieza a leer los salmos, ¿por qué David dijo lo que dijo? Entonces usted va a encontrar que hay un amor, hay un sabor en la lectura bíblica. Hágalo, practíquelo. Dice así: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, tenemos que tener el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. No hay neón. Y este es mi último versículo para hoy. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ya la Biblia nos está diciendo y nos está acordando y recordando que Dios es más fuerte que todo, que vosotros sois de Dios y Él venció al mundo. Cristo venció la muerte. Cristo venció todo. Iba a decirle otra cosa, pero lo voy a esperar hasta la semana que viene. Mayor es Dios que los que están en el mundo. O sea que nosotros podemos contra todo, pero usted tiene que confiar en el Espíritu Santo. Tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en usted. Tiene que abrirle ese corazón y podemos ver la relación entre Padre y Espíritu Santo. Y la semana anterior habíamos visto Padre e Hijo en la relación. O sea que entonces, con esto yo los dejo. Vamos entonces a orar. Deja que la hermana llegue por ahí. Si viene, mientras ella llega, Dios les bendiga. Nos vemos el sábado que viene a las 5 de la tarde. Espero que lo hayan disfrutado y continuamos estudiando. Por favor, estudien, lean y continúen. Dios les bendiga. Gloria a Dios, bendito y maravilloso es el Señor. Aleluya, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? Para que ustedes vean, porque hay personas que dudan, que no comprenden lo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si no fuera por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ¿qué nos redarguyería? ¿Qué nos llevaría por el buen camino? Aleluya. Más o menos. Aleluya. Porque imagínense, si no fuera por ese, Dios mismo era el que venía. Y ahí sí que les digo, hermanito, había que agarrarse bien. Cuando Dios viene juicio. Aleluya, por eso, hermano, imagínense. Pero qué maravilloso como el hermano nos ha enseñado esto, porque tenemos que aclararlo, tenemos que entender, y es bien importante. Como él dijo, hay que leer y volver a leer y volver a leer, porque cada vez más uno aprende, cada vez más uno entiende, cada vez más uno se nutre. Y la palabra es, bueno, mejor que la vitamina C. Y mira que la vitamina C es buena. Mejor que la vitamina. Eso se mete en nuestra mente y llega, inunda el corazón y bueno, la palabra dice que hasta para nuestros huesos. Aleluya, bendito y maravilloso. Ay, es que el Señor es maravilloso, es grandioso. Sin Él nosotros nada podríamos hacer. Aleluya. Le damos la gloria y la honra a Él porque nos permitió esta mañana poder estar aquí. Aleluya. Las entidades que nosotros vamos y buscamos el pan. Como vieron unos días feriados, unos días que no abrieron sus puertas, tuvimos mucha bendición. Aleluya. Y los que vinieron, pues se llevaron, bueno, para muchos días poder comerse un poquito de pan y disfrutar con su familia de unos entremeses. Aleluya, también. Por eso le damos la gloria, la honra y el honor. Y por eso te invitamos a que seas parte de esta bendición. Si estás por el área de Archer en el estado de la Florida, visítanos aquí en The Church at Sand Hill, en el 11011 NE 112 City en Archer, Florida. Aquí estamos para todo. Y vamos a orar para despedirnos de este lugar, pero no de la presencia de nuestro Salvador. Con esa tenemos que estar de día, de noche y de madrugada. Santo,
Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos diste. Porque nosotros sin ti, nada podríamos hacer. Tú fuiste el que hiciste los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Y nosotros hemos escuchado tu voz, Padre Santo y Padre Bueno, a través de estas escrituras que tú nos permitiste que pudiéramos entender, oh Santo Salvador de tu alma. Gracias, Señor. Bendice a los que están a través de este Facebook Live, a los que están a través del YouTube, a los que se han unido para escuchar, para aprender en esta tarde noche. Gracias, Señor. Aleluya. Bendice a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los niños que vuelven la próxima semana a sus clases, a los adultos, a las personas que salen de sus hogares a trabajar para poder tener economía, para, aleluya, mantener su hogar. Gracias, Señor. Cuídalos, bendícelos. No nos dejes ni nos desampares, Padre Santo y Padre Bueno. Gracias, Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Salvador. Aleluya. Hasta el próximo sábado. Gloria a su nombre.